Hola, hoy veremos cómo encontrar el valor exacto de las funciones trigonométricas alrededor del plano cartesiano, es decir, en cualquiera de los 4 cuadrantes. Para esto debemos conocer algunos conceptos básicos. El primero es el ángulo de referencia. ¿Qué es un ángulo de referencia? El ángulo agudo formado por el lado terminal del ángulo y la parte más cercana del eje X. Lo voy a explicar en los ejemplos de aquí abajo. Todos los ángulos, es importante recordar que debemos medirlos siempre a partir de la parte positiva del eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, todos mis ángulos iniciarán en esta parte del eje X y se medirán contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 150 grados, ¿sí? Lo grafico, lado inicial, lado terminal queda en el segundo cuadrante. Para encontrar mi ángulo de referencia, yo debo hallar la parte que me falta para llegar al eje de las X más cercano, que en este caso es la parte negativa. Entonces, en la parte negativa del eje de las X, yo tendría 180 grados, por lo tanto aquí hay 180 menos 150, 30 grados. Para otro ángulo que sea mayor a 180, por ejemplo 220, mi ángulo de referencia mediría 40. ¿Por qué? Porque aquí yo restaría a 220 180, que es media vuelta, y entonces me quedan 40 grados. Para un ángulo todavía mayor, que podría ser por ejemplo 310, yo restaría hasta 360, porque aquí ya di toda la vuelta. Entonces lo que me falta para precisamente llegar a dar toda la vuelta son 50 grados, es decir, 360 menos 310. Importante recordar que en el cuadrante 1 hay ángulos entre 0 y 90 grados, en el cuadrante 2 entre 90 y 180, en el cuadrante 3 entre 180 y 270 y en el cuarto cuadrante entre 270 y 360. También debo recordar que es importante los signos de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. Primer cuadrante, todas son positivas. Segundo cuadrante, te recuerdo que el seno corresponde a los signos de la Y, el coseno a los signos de la X y la tangente obtengo el signo de dividir el signo de seno entre el signo del coseno. Así voy 1, 2, 3 y 4 cuadrantes del plano cartesiano. Ahora también vamos a utilizar el concepto de ángulos especiales. ¿Cuáles son los ángulos especiales? Todos aquellos ángulos entre 0 y 360 que forman ángulos de referencia de 0, 30, 45, 60 y 90 y obviamente pues estos mismos. Aquí está la lista de los que serían los ángulos especiales, ¿sí? Cualquiera de estos ángulos cumple con esta condición. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, si yo elijo el de 45, lo grafico en mi plano cartesiano, queda en el primer cuadrante y del lado terminal hacia el eje de las X, pues hay 45 grados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo grafico 120, queda en el segundo cuadrante y de 120 a 180 me quedan 60 grados. Si elijo, por ejemplo, 240 está en el tercer cuadrante y de 240 a 180, que es la referencia con el eje X, hay 60 grados. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo elijo 270, que es un ángulo que coincide con el eje Y? Pues el ángulo de referencia es de 90, ya sea que lo mida hacia este lado o hacia este lado tendría pues la misma distancia en grados, que son 90. Y por último, con un ángulo de 330 grados, me faltarían 30 grados para completar mi referencia, puesto que en este caso yo tomaría 360 grados para dar toda la vuelta. Ahora, este es el recurso más útil de la vida para trigonometría. Este recurso me lo compartió mi profesor en segundo de prepa y de verdad es súper útil. ¿Por qué? Porque me ayuda a encontrar el valor exacto de cualquiera de estos ángulos especiales en los 4 cuadrantes, utilizándolo por columnas, ¿sí? Por columna yo voy a obtener la cantidad que está dentro de la raíz cuadrada y siempre voy a dividir entre 2. ¿Cómo lo utilizo? Yo hago seno de 60, por ejemplo. Entonces busco seno
de 60. ¿Qué valor le corresponde? Le corresponde el valor de raíz de 3. Le corresponde el valor de raíz de 3. Entonces, seno de 60 equivaldría a seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Ese sería mi valor. Por ejemplo, coseno de 60. Coseno de 60 está aquí. Equivaldría a raíz de 1 sobre 2. Raíz de 1 es 1, por lo tanto el coseno de 60 vale 1/2. Ahora, por ejemplo, vamos a obtener coseno de 0. Coseno de 0 le corresponde raíz de 4 sobre 2. Raíz de 4 es 2, por lo tanto 2 sobre 2 es 1. Ahora, vas a decir, sí, pero esta tabla solamente sirve para coseno y coseno. Hay que recordar que tengo estas identidades que son de cociente o de recíproco. Entonces, si yo quisiera obtener cualquiera de ellas, yo me puedo basar en los valores de seno y coseno para obtenerlas. Por ejemplo, si yo quisiera calcular tangente de 45, eso equivale a seno de 45 sobre coseno de 45. Obtengo el valor de seno de 45. Seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Aquí está. Ahora el de coseno de 45, que sería el mismo, raíz de 2 sobre 2. Y ahora efectúo mi división. Raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2 me daría 1, puesto que estoy dividiendo el mismo valor sobre el mismo valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a calcular el valor exacto de todas las funciones trigonométricas para todos los ángulos especiales. Aquí están enlistados, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar desde aquí, utilizando los conceptos que ya te mostré en este mismo video, que son los ángulos, los signos de las 4 cuadrantes de todas las funciones, la tablita como recurso que nos puede servir muy bien, las identidades de cociente y de recíproco, y también aproveché para graficar los ángulos que te pido en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar las funciones trigonométricas para un ángulo que mide 0 grados, empiezo. ¿Cuánto valdría seno de 0? Pues seno de 0 valdría raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 es 0, 0 sobre 2 es 0, entonces el seno de 0 vale 0. Para coseno de 0, ya lo hicimos en el anterior, que sería coseno de 0, raíz de 4 es 2 sobre 2, 2 sobre 2 es 1, por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Ahora, para la tangente yo voy a dividir seno entre coseno, que sería dividir este valor entre este valor. 0 entre 1 es 0. Y ahora voy a obtener las otras 3 funciones utilizando también estas identidades. Para cotangente voy a dividir coseno entre seno, o sea, 1 sobre 0. Recuerda que cualquier cosa sobre 0 da infinito, por lo tanto, cotangente me da infinito. Secante, ¿cómo obtengo secante? Secante es el inverso de coseno. Entonces, yo lo que hago es dividir 1 sobre 1, como te indica aquí, 1 sobre lo que te dé coseno, que es 1, y entonces obtendría este 1. Y para cosecante pasa lo mismo, pero con seno. Entonces dividirías 1 sobre 0, que te da infinito. Seguimos ahora con 30 grados. Entonces, para 30, yo diría seno de 30. Seno de 30 es raíz de 1, que es 1 sobre 2, por lo tanto me da 1/2. Coseno de 30, diría este valor, le corresponde la raíz de 3, que como no tiene valor exacto, se escribe como raíz de 3 sobre 2. Aquí está, ¿sí? Tangente de 30, ¿qué habría que dividir? 1/2 entre raíz de 3 sobre 2 para cumplir con esto de que la tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Cómo lo haces? Aquí está, 1/2 entre raíz de 3 sobre 2. Extremos por extremos son el numerador, medios por medios son el denominador. Me queda este valor 2 sobre 2 raíz de 3. 2 entre 2 me da a 1 y entonces obtengo 1 sobre raíz de 3, que recuerda que hay que racionalizar. Multiplico y divido por raíz de 3 y obtengo raíz de 3 sobre 3, que es el valor de tangente. Ahora,
para cotangente me quedaría la división al revés. Coseno sobre seno, que aquí está. Raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, extremos, la multiplicación de los extremos me da el numerador, multiplicación de los medios me da el denominador. Se elimina el 2 con el 2 y me queda raíz de 3, que es este valor. ¿Sí? Ahora, secante es el inverso de coseno. ¿Sí? Entonces yo tendría que dividir 1 sobre el valor de coseno, que quedaría así. 1 sobre 1 para completar mi fracción, sobre el valor del coseno, que es raíz de 3 sobre 2. 1 por 2 me queda 2, 1 por raíz de 3 me queda raíz de 3, aquí me equivoqué. Y entonces eso yo tendré que racionalizarlo. ¿Cuál es tu otra opción? No hacer esta división y saber que el inverso de esta cantidad directamente es la fracción escrita al revés, que corresponde a esto, 2 sobre raíz de 3, se racionaliza multiplicando y dividiendo por el denominador y obtengo este valor. ¿Sí? Por último, la cosecante sería el inverso de seno, que como te digo es invertir el valor de la fracción y entonces te queda 2 sobre 1, que es 2. Continúo haciendo lo mismo para los demás ángulos, 45, 60 y 90. En el caso de 90, por ejemplo, sería el seno de 90, es raíz de 4, 2 sobre 2, 1, obtengo 1. Coseno de 90, raíz de 0, 0 sobre 2, 0. Tangente me da infinito porque es 1 sobre 0. Cotangente me da 0 porque es 0 sobre 1. Secante es 1 sobre 0, que vale coseno, me da infinito. Y cosecante es 1 sobre 1, me da 1. Ahora, para continuar con la tabla, ¿sí? A partir del segundo cuadrante debes obtener siempre el ángulo de referencia, ¿sí? Para 120 sería 60 grados. ¿De qué me va a servir este ángulo de referencia? Me va a servir de que los valores de las funciones trigonométricas para 120 van a ser los mismos que para 60, solamente tomando en cuenta los signos del segundo cuadrante, que es donde está el 120. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Decir, ok, para 120 son los mismos valores que para 60. Los transcribo. ¿Sí? Directamente. Mismos valores. Pero ahora voy a fijarme qué signos deberían tener. El seno debe ser positivo. Se queda así. El coseno debe ser negativo. Entonces sería menos 1/2. La tangente debe ser negativa, sería menos raíz de 3. Y ahora recuerda que estas 3 corresponden a su valor de función recíproca. La cotangente debe tener el mismo signo que la tangente, la secante el mismo signo que coseno y la cosecante el mismo signo que seno. Ahora vas a hacer lo mismo para 135, 150. Aquí tu valor de referencia sería 45. Para 150 tu valor de referencia sería 30. Para 180 tu valor de referencia sería 0. Y continuaríamos así con la tabla. Para 210 tu referencia es 30. Para 225 es 45. Para 240 es 60. Para 270 es 90. Y así continúo para encontrar los valores de toda la tabla, que es lo que vas a completar tú como trabajo, ¿de acuerdo?